Lamentablemente, nuestro Jikook está pasando por momentos muy duros que de verdad ninguno de los dos se merece. Recién Jimin se vio envuelto en una polémica que, como ya se confirmó, era totalmente falsa, pero aún así sigue siendo criticado injustamente por personas que ni siquiera se toman el tiempo de informarse bien antes de atacar. Es frustrante ver cómo, aunque la verdad ya salió a la luz, las críticas y los comentarios negativos no se detienen, como si hubiera gente que solo está esperando cualquier excusa para hablar mal de él. Y por otro lado, ahora nos enteramos de que Jungkook fue víctima una vez más de una invasión a su privacidad. La policía arrestó a una mujer de unos 40 años que entró en el estacionamiento de la casa de Jungkook en Yongsan. Imagínense lo grave que es esto. Alguien siguiendo un vehículo hasta su residencia privada y entrando en un lugar donde claramente no debería estar. Todo pasó cerca de las 11:20 de la noche, y gracias a los guardias de seguridad que estaban atentos a las cámaras de vigilancia, se pudo detener la situación y llamar inmediatamente a la policía. Lo más indignante es que cuando la arrestaron, la mujer supuestamente dijo disparates como «entré porque era la casa de mi amiga». O sea, ¿qué clase de excusa es esa? Es totalmente absurdo y fuera de lugar. Esto no solo muestra una falta de respeto enorme, sino que también refleja hasta qué punto algunas personas pierden el sentido común con tal de acercarse a los chicos. Y no es la primera vez que algo así pasa. Recordemos que en junio, justo el día de la baja militar de Jungkook, otra mujer, esta vez una ciudadana china de unos 30 años, también intentó entrar a su casa. Ese caso ya fue remitido a la fiscalía, pero aún así los intentos siguen ocurriendo. Es realmente preocupante, porque no solo hablamos de su privacidad como artista, sino de su seguridad como persona. De verdad, ¿hasta cuándo van a tener que soportar este tipo de situaciones? Amar a los chicos, apoyarlos, admirarlos a la distancia, eso es lo normal y lo sano. Pero ir hasta su casa, seguirlos, intentar irrumpir en su espacio personal, eso ya es sobrepasar cualquier límite. ¿Qué esperaba esta mujer? Que Jungkook simplemente le abriera la puerta, la recibiera como si nada y se pusieran a charlar tomando té. Eso no tiene ningún sentido. Es completamente inaceptable y fuera de lugar. Nuestros chicos merecen vivir tranquilos, disfrutar de su vida privada y descansar en sus hogares sin miedo a que alguien invada su espacio. El hecho de que tengan que pasar por estas cosas tan extremas es indignante. Y debería ser una llamada de atención para que las autoridades y la sociedad tomen más conciencia sobre la importancia de respetar los límites y la seguridad de las personas, sean famosos o no. Ahora que se ha hecho público que Jungkook tiene TDAH, muchas personas dentro de la comunidad hemos llegado a una conclusión que ya se venía sintiendo desde hace tiempo y que varios comentarios también respaldan. Jimin parece ser un verdadero catalizador en la vida de Jungkook. No es algo que se diga a la ligera, porque cuando uno observa con atención la forma en que ambos interactúan y cómo ciertas dinámicas se repiten a lo largo de los años, se nota que hay una relación muy especial en la que Jimin cumple un rol clave en el equilibrio de Jungkook. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero Jungkook, siendo neurodivergente de alguna forma, encuentra en Jimin un regulador natural. Y es que, para las personas con TDAH, tener una figura que funcione como red de seguridad emocional y que pueda ayudar a estabilizar su sistema nervioso es fundamental. En este caso, esa persona es Jimin. Cuando él está cerca, Jungkook se muestra más calmado, más centrado y, en cierto modo, más seguro de sí mismo. Pero cuando Jimin no está, cuando tiene que viajar o cumplir con su agenda fuera de Corea, lo vemos reaccionar de otra manera. No es casualidad que en esos momentos Jungkook aparezca en lives, como buscando una vía de escape o una forma de llenar ese vacío,
porque de alguna forma lucha solo con la ausencia de ese apoyo constante que le brinda Jimin. Esto ya lo vimos varias veces en el pasado, épocas en las que Jimin salía del país y de repente Jungkook encendía transmisiones en vivo a horas inesperadas, hablando, cantando, interactuando con ARMY. Y aunque eso pueda parecer simplemente un gesto bonito hacia los fans, también puede interpretarse como una manera de autorregularse. Al no tener a Jimin físicamente cerca, Jungkook buscaba otras formas de calmar su mente, de distraerse y de no quedarse atrapado en un torbellino de pensamientos. Además, con los años parece que Jungkook ha hecho de Jimin algo así como un interés especial. Y aquí hay algo muy significativo. Cada vez que lo menciona, su rostro se ilumina. Es como si, simplemente con pronunciar su nombre o traerlo a la conversación, sintiera una felicidad inmediata. La sonrisa que se le escapa, la manera en que lo introduce en temas aunque no venga directamente al caso, son pequeños detalles que hablan de cuánto significa Jimin para él. Es casi como si, nombrándolo, pudiera sentirlo cerca incluso cuando no está presente. Y esto conecta con otro punto que muchas veces se malinterpretó en Jungkook. Durante mucho tiempo, algunas personas lo juzgaron por ser alguien de pocas palabras, por tener un tono de voz que podía parecer monótono o incluso por dar la impresión de ser frío. Pero ahora, entendiendo mejor cómo funciona la neurodiversidad, todo cobra otro sentido. Ese tipo de comunicación, más seca o hipoarticulada, no es frialdad ni falta de interés, sino simplemente una forma más en la que él se expresa y regula sus emociones. Y lejos de ser algo negativo, en realidad refleja su autenticidad y su forma particular de conectar con el mundo. En cuanto a su lenguaje del amor, está clarísimo que para Jungkook son principalmente de los actos de servicio y, en segundo lugar, el contacto físico. Sin embargo, aquí ocurre algo muy revelador. Jungkook no suele abrir esa parte tan íntima de sí mismo con cualquiera. De hecho, durante mucho tiempo se lo señaló por no ser una persona particularmente cariñosa en lo físico, y algunos llegaron a pensar que era porque no le gustaba ese tipo de interacción. Pero lo que ahora podemos ver con más claridad es que él sí necesita y valora mucho el contacto físico. Solo que no lo comparte con cualquiera. Y la prueba está en cómo, con Jimin, el contacto físico se volvió algo fundamental, casi indispensable. La diferencia es evidente. Con Jimin, Jungkook no parece tener barreras. No necesita justificar por qué lo toca, lo abraza o lo busca con las manos. Simplemente lo hace, porque es lo más natural para él. Y eso no solo muestra lo cómodo que se siente, sino también cuánto ha avanzado su relación. El hecho de que ahora ese contacto sea básico, que no pueda estar sin tenerlo cerca de alguna forma, nos indica que con el tiempo su vínculo se ha fortalecido hasta un punto donde no necesita esconder lo que siente ni reprimirse. Todo esto nos lleva a pensar en la magnitud de lo que comparten. No es solo que Jimin sea un apoyo para Jungkook, es que su presencia parece convertirse en una especie de ancla, en un espacio seguro donde él puede descansar y ser simplemente él mismo. Y cuando esa presencia falta, Jungkook busca otras maneras de sostenerse, pero nunca es lo mismo. Jimin de alguna forma regula su mundo interior, lo calma, lo ayuda a sentirse en paz. Por eso, cuando analizamos en retrospectiva, podemos entender muchas cosas que antes quizá pasaban desapercibidas. No se trata solo de un vínculo cercano, sino de una relación que tiene capas muy profundas, donde la neurodivergencia de Jungkook y la capacidad de Jimin de acompañarlo y estabilizarlo juegan un papel crucial. Y la manera en la que Jungkook lo demuestra, desde sus sonrisas al mencionarlo hasta sus gestos de afecto físico, nos deja claro cuánto significa tenerlo a su lado.